este video desarrollaremos lo que viene siendo la kurtosis para el ejemplo D que estábamos realizando, donde ya realizamos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, y ahora vamos a sacar los parámetros de forma en relación a kurtosis y en relación a coeficiente de asimetría. Para ello, atendiendo lo que viene siendo las fórmulas para la obtención de kurtosis, que en este caso nos muestran esta K es igual a la sumatoria de XY menos X testada, todo esto a la cuarta multiplicado por FI y dividido entre N por S a la cuarta menos 3. Esta fórmula que vemos aquí a la derecha inferior, está calculada con lo que viene siendo los percentiles. Entonces les voy a pedir que calculen los percentiles que vienen aquí en la fórmula y hagan la división menos 0.5 para que calculen la kurtosis de esa manera. Por lo pronto lo vamos a calcular con esta de acá arriba. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros ya habíamos realizado la columna G, la columna H. Teníamos también calculada o podíamos haber calculado la FI, en este caso, acumulando. Anteriormente también veíamos que acumulábamos nada más la FI de superior a inferior de la columna y se van sumando hasta sumar 16. Pero para desarrollar este cálculo de la kurtosis tenemos que desarrollar la J y la K. ¿Y cómo se desarrolla? Simplemente aquí nosotros estamos desarrollando lo que anteriormente estábamos haciendo por cada una de las clases. Y la primera de 2 es nuestra marca de clase XY, como dice aquí la fórmula XY, menos la media, que aquí la tenemos, que es 8.1 y está en el cuadro F8. Entonces por eso se dejó fijo. Y entonces D menos F8, y de acuerdo a nuestra fórmula dice potencia de esta resta a la 4. Por eso ya no hicimos otra columna más y aquí nos ahorramos tiempo con nuestra fórmula. Y esta fórmula, únicamente ya como tenemos nuestra media fija, podemos jalarla y nos da automáticamente, nos da el cálculo para cada uno de ellos. Y aquí lo podemos ver. Lo único que cambia es esta columna, ¿no? Este dato del renglón 4, 5 y 6. Entonces aquí ya tendríamos la primera parte de nuestra fórmula, esta resta. Y ahora, posteriormente, lo tendremos que multiplicar por phi. Para hacer eso únicamente agarramos lo que viene siendo esta columna, que es la columna J, multiplicada por E2. Y E2 es nuestra frecuencia. Y nuevamente, una vez que tengamos esa fórmula ya realizada, la copiamos hacia abajo y nos da la suma, digo, la multiplicación de cada una de las clases. Y esta última únicamente suma lo que viene siendo es la sumatoria total de las diferencias a la cuarta por la frecuencia relativa, por la frecuencia absoluta. Y aquí ya tenemos el valor que vamos a utilizar para lo que viene siendo el cálculo. Lo voy a poner aquí en verde también. Voy a rellenar de verde. Porque este lo vamos a tomar también para el cálculo de lo que viene siendo la kurtosis, porque ya tenemos la parte de arriba. Esta sería nuestra parte de arriba. Lo único que necesitaríamos hacer es obtener el n multiplicado por s a la 4. Entonces, aquí lo estamos haciendo. Seleccionamos nuestra n, que en este caso es I10, o hubiera podido haber sido también E7. Aquí lo voy a hacer con E7. Lo voy a cambiar por E7. E7. Y aquí nos dice que potencia de H14. H14, si se fijan, es nuestra desviación estándar, que en este caso sería S. O si fuera poblacional, pudiera ser sigma, ¿sí? Y en este caso, nosotros ya tendríamos que es a la cuarta. Entonces ya nada más le damos Enter. Y este es nuestro dato que nos interesa para el cálculo de nuestra kurtosis. Una vez teniendo ese dato,
Aquí lo que estamos haciendo únicamente es dividir la parte de arriba de la fórmula que obtuvimos al momento de sumar las multiplicaciones de la diferencia de esta resta a la cuarta por FI dividida entre NS a la cuarta y menos 3, ¿sí? Porque aquí es el menos 3 de la fórmula. Entonces, nosotros tendríamos una kurtosis de 0.22. Entonces, aquí con esto ya terminaríamos de calcular nuestra kurtosis. Entonces, ya tendríamos nuestra kurtosis y pasaríamos posteriormente al cálculo de nuestro coeficiente de asimetría. ¿Sí? Este es el siguiente video, el siguiente cálculo, perdón. Para calcular el coeficiente de asimetría, también pueden ser por dos métodos. El primer método nos dice que el coeficiente de asimetría se puede calcular, de hecho son tres métodos. El primer método es el de Pearson, pero nos da la opción de calcularlo ya sea con nuestra moda o ya sea con nuestra mediana. Vamos a realizar los dos cálculos. Y de la misma manera, Fisher nos dice que lo podemos calcular con nuestra media y con nuestra desviación estándar. Entonces, para el primer caso, donde Pearson nos dice que lo calculemos con nuestra moda, nos vamos aquí a esta fórmula y nos dice que F8 menos F10 entre H14. La fórmula nos dice que tomemos nuestra media, le restemos la moda y lo dividimos entre nuestra desviación estándar. Entonces, nada más identificamos cada uno de ellos. F8 sería la moda, este azul, menos nuestra, perdón, F8 nuestra mediana, que sería este azul, menos nuestra moda, que es F10, sería este, 822. Y esa resta la dividiríamos entre la desviación estándar, que es 0.711. Entonces, aquí ya tendríamos completa nuestra fórmula y nos da menos 0.11. ¿Sí? De la otra manera, para el cálculo del coeficiente de asimetría de Pearson en base a la mediana, tomaríamos que es 3 por la diferencia de la media menos la mediana, la diferencia de la media menos la mediana, multiplicado por 3 y dividido entre nuestra desviación estándar. Nuevamente, H14, que es la que va a dividir la multiplicación de 3 por la resta de media X estada menos mediana. Entonces, aquí nos está dando negativo. Estas coeficientes de asimetría no van a darle el mismo cálculo. Son diferentes caminos, pero siempre que da negativa, la otra da negativa. Y la interpretación para lo que viene siendo el coeficiente de asimetría, si el coeficiente de asimetría es igual a 0, sería simétrica. Es decir, la campana de Gauss sería muy, muy similar de un lado que del otro. Tendría una buena distribución, ¿sí? Tendría una cresta definida. Si nosotros tendríamos que el coeficiente de asimetría es menor a 0, le faltarían datos a la izquierda, ¿sí? O sea, estaría cargada hacia la derecha. La campana estaría jalada hacia la derecha. Y si fuera el coeficiente de asimetría mayor a 0, estaría jalada a la izquierda, pero me faltarían datos a la derecha, ¿sí? Lo voy a dibujar aquí de todas maneras para que ustedes lo vean. Vamos a ponerlo con color rojo. Y nuevamente, si fuera 0, en el caso de 0, ¿sí? Que el coeficiente de asimetría fuera menor a 0, nuestra campana de Gauss tendría esta forma. Tendría esta forma, ¿sí?
le faltarían datos hacia la izquierda. O sea, es asimétrica hacia la izquierda. Y para la otra condición sería asimétrica hacia la derecha. Si esto fuera mayor a 0. Mayor a 0. O sea que ahorita nosotros estaríamos trabajando con una menor a 0 y nuestros datos estarían hacia la derecha. Cuando desarrollemos nuestro histograma, que sería posterior a este cálculo, ya veremos nosotros que si está cargado el histograma hacia la derecha. Lo pudiéramos comprobar. Entonces, continuamos con lo que viene siendo ahora el cálculo de Fisher, del coeficiente de asimetría por Fisher. De la misma manera, si estos son negativos, Fisher también tiene que salir negativo. Si sale positivo, este tiene que salir positivo también. Únicamente son indicativos, pero no son comparativos, ¿sí? Con otras coeficientes de asimetría ni con otros. Caracteriza a lo que viene siendo la población y nos habla un poco de cómo está la forma, ¿sí? De dónde es simétrico y dónde es asimétrico. Entonces, el coeficiente de asimetría por Fisher se toma partiendo de lo que viene siendo nuestra marca de clase menos la media al cubo multiplicada por la frecuencia absoluta. Pero entonces aquí nos vimos en la necesidad de desarrollar esta columna L, ¿sí? Dentro de la columna L, aquí ahora se utilizó esta fórmula para no hacer varias columnas. Cada vez vamos haciendo un poquito más complejas las fórmulas. Y es igual a la potencia, es decir, esta resta la vamos a elevar al cubo y la vamos a multiplicar por E2. E2 es la frecuencia absoluta y D2, que es la marca de clase, le estamos restando nuestra media. Entonces ahí tendríamos ya esta resta elevada al cubo y multiplicada por la marca de clase. ¿Sí? Le damos Enter y esta nuevamente se vuelve a copiar agarrando este cuadro y jalándolo hacia abajo hasta aquí, hasta la quinta clase. Ya posteriormente se desarrolla la suma de lo que viene siendo toda la columna. Una vez teniendo este dato, que ya es el total de la parte de arriba del proceso de cálculo de asimetría de Fisher, tendremos que tomar este dato y dividirlo entre n por s al cubo. Y para el cálculo de esto, nuevamente, yo pudiera haber agarrado este 16 que está aquí, pero voy a agarrar este otro, para que vean que es parte de la fórmula. Lo multiplicamos por el cubo de H14. Y H14, ¿dónde lo podemos localizar? Este es H14. Y aquí mismo lo estamos poniendo que lo eleve a cubo y que lo multiplique por la n, que sería lo que nos está pidiendo la fórmula. Entonces, con ello, comprobamos que aquí tenemos tanto la parte de arriba ya resuelta, entre la otra parte de abajo ya resuelta también, y nos da nuestro coeficiente de asimetría. Con esto terminaríamos de caracterizar la forma de nuestro histograma y pudiéramos comprobarlo desarrollando el histograma. Gracias.